Sí, ahora sí, llegó el momento de encontrarnos con las invitadas que hoy nos están acompañando. Bien, les recordamos que estamos en este programa, que salimos todos los viernes, Santa Fe en Clave de Ciencia. Y bueno, como decíamos al principio, la idea es compartir los distintos proyectos, las distintas investigaciones que se realizan en Santa Fe, en los distintos ámbitos. En esta oportunidad tenemos más del ámbito académico, podríamos decir. Sí, y bueno, decinos quién nos acompaña, Patricia. Nuestras invitadas de hoy son colegas tuyas. Ah, ¿no? mirá qué bien. Creo que las tenés conocidas, Sí, pero bueno, las vamos a conocidas. presentar formalmente. Sí, sí. Bueno, con nosotros hoy está Indiana Vallejos, que es licenciada en Servicio Social, docente de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad del Litoral, y está dando la asignatura en 5º año, ¿no? Como investigadora integrante del equipo responsable del CAIT, que se llama, este CAIT, Profesionalización del Trabajo Social en el Litoral Argentino, relaciones entre las demandas públicas, la formación y las agencias gubernamentales. ¿Y nuestra otra compañera? María Teresa Tempo, también licenciada en Trabajo Social, también de la Universidad Nacional del Litoral, docente universitaria en la licenciatura en Trabajo Social y miembro del grupo también responsable del CAIT, que acompaña junto al equipo con Indiana, lo volvemos a repetir, que se llama Profesionalización del Trabajo Social en el Litoral Argentino, relaciones entre las demandas públicas, la formación y las agencias gubernamentales. Wow, qué tema. Miren, antes que comiencen, se me ocurrió algo ahí mientras transitábamos, porque hay mucha gente que ni sabe lo que es trabajo social, que es una carrera, o por ahí, bueno, conocen más por asistente social, qué sé yo. Si quieren empezar, bueno, por ahí un poquito, hacer una breve introducción y después desarrollamos la propuesta que están investigando, si les parece. Me tirás la pelota. Bueno, a ver, trabajo social también es cierto, Gaby, como decías vos, que quizás es más conocido o por muchas personas como lo que antes se denominaba en la profesión como asistente social, ¿sí? Nos encontramos con personas que nos siguen preguntando, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, son distintas denominaciones para la profesión a lo largo de la historia, ¿sí? Desde hace algunos años nuestra profesión también la denominamos como una disciplina, que buscamos producir conocimiento, que ahora vamos a hablar un poco sobre eso, se denomina trabajo social, ¿sí? Donde de alguna manera, bueno, el trabajo social buscamos intervenir, ¿sí? Sobre ciertas situaciones sociales que se dan en distintos contextos, pero también hay una cuestión muy importante que se ha incorporado desde hace algunos años, se ha hecho históricamente, pero incorporado desde unos años dentro de las incumbencias profesionales la investigación, ¿sí? Nosotras que ahora vamos a contar un poco, estudiamos la historia del proceso de profesionalización en Santa Fe y nos encontramos con que ha sido una práctica realizada desde los inicios profesionales, ¿sí? Si bien, como decía recién, en las incumbencias profesionales quizás también en lo que es una ley nacional se incorpora desde hace algunos años, también forma parte de lo que hacemos los y las trabajadores sociales, esa investigación. Sí, que hoy cuando Tere me preguntaba cómo presentarnos, me dice, digo que sos licenciada en Trabajo Social, y le digo, no, mirá que, y Gaby vos también, somos licenciados en Servicio Social. Y eso también es parte de la dinámica de las nominaciones de la carrera a lo largo de la historia. Ambos, pero Gaby estudió acá en Santa Fe y yo estudié en la Universidad de Entre Ríos, tenemos título de asistente social. Y después tenemos título de licenciatura y ahí sí compartimos las aulas como estudiantes con Gaby. Ambos somos licenciados en Servicio Social. Tere, que es mucho más joven, es licenciada en Trabajo Social. Indiana, y en relación a esto del cambio de la denominación, ¿qué otras cosas sentís que fueron cambiando, que necesitó la carrera o la profesión tomar otros nombres? Bueno, los nombres responden no solo a una necesidad interna de la carrera, en cada contexto, digamos, no solo de lo que pasaba en Santa Fe, lo que pasaba en Entre Ríos, sino que también responden al contexto internacional y a concepciones que fueron como las más importantes en cada momento. Sin embargo, hay también una cuestión de traducciones. Porque el trabajo social nace
en Europa, en Inglaterra, sobre todo, aunque no exclusivamente, pero sobre todo en Inglaterra, y en Estados Unidos, y se denomina social work, o sea, trabajo social. Que acá con mucha influencia belga, francesa, católica, tiene esa impronta de servicio muy fuerte en los primeros años y que eso va como invadiendo, si quiere uno pensarlo así, las nominaciones. Pero hay desde siempre proyectos en disputa. O sea, hay varias ideas de qué es el trabajo social que van ahí poniéndose en tensión, sobre todo, no solo en la discusión académica, sino sobre todo en las prácticas profesionales. Sin irnos de tema, porque bueno, lo que más queremos es que nos puedan contar cómo es esto de estudiar el proceso de profesionalización, ¿no? Es que todo esto es parte de lo que estudiamos. La pregunta que les quiero hacer es esta. Dentro de Argentina, ¿hay distintas maneras de nombrar el mismo trabajo que hacen ustedes en otras provincias? ¿O hay una unificación de terminología dentro de lo que es Argentina? No en este momento, que digo, esta nominación como trabajo social está extendida. Sin embargo, hay proyectos distintos de profesión. De hecho, y me voy a una cosa muy actual, hoy estamos asistiendo al debate legislativo sobre la adhesión a la ley nacional, a la ley federal de trabajo social, que es la ley 27072. Y hay oposición muy fuerte de dos institutos terciarios de la provincia, uno de Venado Tuerto, uno de Reconquista. Y es una tensión que una resistencia que fue asumida por algunos de los legisladores y que el debate parece haberse quedado en que si los títulos, que si los terciarios, que si los no terciarios, y no hemos ido, o no han ido los legisladores, no han ido todos los legisladores, para ser más precisa, al fondo de la cuestión, que son los proyectos profesionales en disputa. Entonces la nominación, hablar solo de nominación no alcanza para abarcar toda la discusión. Porque también en la investigación va diciendo el proceso del trabajo social, como antes no era una profesión, en realidad era un servicio a la comunidad y todo eso, o sea que cualquiera lo podía hacer, que uno podía ayudar o lo tiene como decir al trabajador social es una ayuda. Bueno, y eso se fue profesionalizando, porque aparte es un académico, que es lo que está en debate con esto de las universidades con lo terciario, y a la vez se fue profesionalizando la investigación y otros métodos que nosotros tenemos métodos. Todavía no. A ver, estás tirando como un montón de elementos todos juntos. Una primer cosa es que lo que nosotros estudiamos es el proceso por el que una ocupación, la asistencia social lega, o sea, hecha por gente sin formación específica, se fue transformando en una profesión y delimitando un campo específico de prácticas, unos saberes que esos agentes que hacen esas prácticas necesitan tener, el control sobre esa profesión, la singularidad de esa profesión, los valores, las finalidades que esa profesión encarna. Eso es lo que nosotros estudiamos en líneas generales. Y esto no es un proceso que se haya congelado en el momento en que empezó la formación. Es un proceso que continúa. De hecho, esta disputa de la que yo hablo recién es parte de ese proceso de profesionalización. Exacto. De distinguir incluso hacia adentro de los agentes profesionales qué es lo específico, qué es lo propio, cómo se hace, quién lo controla, qué formación se requiere, qué es lo que podemos hacer nosotros y no pueden hacer otros.
Indiana y Tere, hay un momento donde ustedes dicen, bueno, acá hay que poner luz desde la investigación y empieza la idea o la intención de poner en un proceso de investigación este tema. Sí, a ver, para comentarles un poco cómo surge también este equipo de investigación. Este equipo se enmarca en lo que es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, a través de eso que denominabas vos como CAID. En realidad es la abreviatura de lo que se denomina Curso de Articulación para de Acción para la Investigación y el Desarrollo, que es el gran marco, digamos, que le da este proyecto. Nosotros, a partir de ahí, en el año 2017, se da la primera edición de este proyecto, que es un programa que dura 4 años, digamos, dentro de lo que es la universidad, y ya vamos por la tercera edición. De ahí surge un poco, en realidad, el interés en recuperar lo que son las historias también particulares del trabajo social. Hasta el momento, lo que de alguna manera veníamos viendo es que conocíamos dentro de lo que es la formación, la historia del trabajo social, que muchas veces era estudiada y era presentada desde grandes urbes, como por ejemplo Buenos Aires, haciéndola extensiva a todo el territorio nacional, ¿sí? Por ahí perdiendo lo que son las particularidades, las riquezas y demás. Entonces, la motivación surge un poco a partir de ahí, de decir, ¿qué está pasando en Santa Fe? ¿Cuál es la historia particular y local? ¿Qué surgía en este entramado? Fue parte de las primeras, digamos, ideas y motivaciones que nos llevaron al equipo. También es importante contar que es un equipo en el cual cada uno va enmarcando sus investigaciones particulares, ¿sí? Cada una de nosotras, somos en este momento unas 15 personas que integramos el equipo, enmarcamos en este gran paraguas las investigaciones particulares que estamos realizando. Sí, hay otra cosa, perdón que te interrumpo, de lo que dice Tere, que es que nosotros, la licenciatura se crea en la universidad en 2010, pero la carrera, la formación de asistentes sociales existe en la ciudad de Santa Fe desde 1943. Todo ese otro tiempo, entre el 43 y 2010, la formación se dio en la Escuela de Servicio Social de Santa Fe. Entonces, en esta carrera nueva que estaba empezando a consolidarse en la universidad, es muy relevante conocer la historia de la formación y la historia de la profesión, porque no es una carrera que nació por generación espontánea en el siglo XXI, es una carrera que tiene mucha trayectoria, es una profesión que tiene mucho camino andado, mucho trabajo en relación a los problemas sociales que es relevante recuperar y reinterpretar, no solo recuperar, reinterpretar a la luz del presente, porque tenemos mucho que aprender de aquello que aparece en un relato casi mitificado. Esto que recién se colaba un poco de, por ejemplo, de que antes no se hacía investigación, o de que antes el trabajo no era sistemático, o de que antes, y le achacamos al antes un atraso que nosotros encontramos cuando leemos las fuentes que no tiene nada que ver con las prácticas de las primeras colegas. Eran prácticas muy rigurosas de investigación, con mucha solidez técnica, quizá también por la impronta del momento, con un menor perfil teórico de ciencias sociales, pero con mucha solidez técnica y con mucha vocación de comprender humanamente la situación por la que atraviesan y atravesaron los sujetos con los que se intervenía. Hay muchas herramientas que vamos encontrando para discutir esta suerte de acusación a nuestras pioneras, a nuestras predecesoras.
Tomo esto de discutir y lo que vos decías, María Teresa, ¿no? Un equipo formado por 15 personas. Quizás los que nos están escuchando dicen, qué maravilloso y a la vez qué complejo, ¿sí? Bueno, ¿cómo es investigar con otros en un espacio donde, bueno, el saber trae disputas, distintas perspectivas y hay que elaborar conclusiones? ¿Cómo es para ustedes en el cotidiano no solo armar, sino sostener este grupo? Bueno, es una buenísima pregunta, pero antes de contestarlo me parece que hacemos una pausita, un temita musical y volvemos con con una respuesta que me parece que requete interesante. Vamos al corte y ya volvemos. Bueno, estamos de nuevo aquí en Santa Fe en Clave de Ciencia y con dos invitadas de la academia, de la carrera de Trabajo Social y una interesante investigación. Y Patricia nos había hecho una pregunta sumamente intrigante, podríamos decir, ¿no? de esto de la investigación y cuando se involucran varias personas, en este caso nos contaban que eran 15 personas, así que bueno, las escuchamos. Bueno, sí, como les decíamos antes, actualmente somos 15 personas, la mayoría trabajadores y trabajadoras sociales. No, sí, no. Estoy pensando, salvo uno. Bien, porque el equipo ha ido transformándose. En algún momento teníamos historiadoras que también formaban parte, lo cual también tenía una riqueza. La verdad es que creo que haciendo investigación, hacerlo de manera colectiva, una parte de ese trabajo, me parece que es una de las mayores riquezas, ¿sí? Justamente muchas veces pensamos en investigadores quizás como alguien solitario y demás. Particularmente, hablo por mi experiencia, me sumé al equipo siendo estudiante. Cuando tuve que hacer mi tesina, nosotros culminamos la formación con una tesina de grado. En ese momento, me acuerdo, Indiana me llama y me invita a sumarme, y la verdad es que aporta mucha riqueza poder pensar con otros y con otras un trabajo que uno como estudiante tenía que hacerlo para esa tesina, para poder culminar la formación. Porque, bueno, el trabajo que venimos llevando adelante es de un trabajo colectivo desde la recuperación, por ejemplo, de fuentes, a través de los archivos, ¿sí? Reconocemos a Indiana una gran hacedora de esa recuperación. Una pionera. Una pionera de esa recuperación de archivos. Pero también por nombrar a otros compañeros. A lo que se refiere, Tere, es que... bueno, algunos en ese equipo tenemos más dedicación a la tarea universitaria, porque tenemos un cargo con más horas. Uh-huh. Y ahora, bueno, tanto el profesor Papili como yo, que tenemos dedicación exclusiva, le dedicamos mucho tiempo a hacer archivo, a ir a buscar en el archivo las fuentes, levantarlas, pero bueno, tener un repositorio colectivo, y ahí te dejo, Tere, pero me parece que esta es una marca del equipo. Todos hacemos trabajo de campo para todos y nadie se apropia de las fuentes, y esta fuente es mía y no te la presto. Quédate un ratito ahí, Indiana. Cuando vos decís fuente, cuando vos decís archivo, quizás para las personas que están del otro lado escuchando, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? A encontrar y recuperar, y a veces recuperar es literal, y ya te voy a contar 2 o 3 cosas, documentos producidos en todo el periodo que nosotros investigamos. La mayoría, por el periodo que nosotros investigamos, que partimos de la década del 40 del siglo XX, ahora lo extendemos hasta la actualidad, pero sobre todo para aquellos primeros años se trata de fuentes escritas, porque hay gente que en su mayoría ya no está en este mundo. Entonces, si bien algunos alcanzamos a entrevistar, la mayoría no, de aquellos primeros actores de la profesión. Pero esa gente escribió cosas, se publicaron en los diarios, hay debates legislativos, hay decretos, hay políticas, hay documentos de las instituciones, hay informes, y eso está en algún lado más sistematizado, como en el Archivo General de la provincia, particularmente buscando, y esto que te digo de recuperar, buscaba en un momento un plan de estudios del año 59, que el decreto que estaba en el archivo estaba incompleto, y por
otra circunstancia, fui al Ministerio de Salud y digo, voy a preguntar en el archivo de acá. Ese archivo se había inundado, pero encontramos, no sé, por obra del destino, del azar, el tomo de expedientes donde estaba, y lo pudimos realmente recuperar. Estaba ya borrándose, las hojas todas mojadas, torcidas por haberse mojado, pero bueno, lo encontramos. Porque la historia es parte también de la investigación, serían los documentos. Eso no es la historia, esa es encontrar las fuentes. Las fuentes. A eso es. De la fuente es con qué material nosotros vamos a trabajar, con qué material. Yo estoy haciendo así con las manos como un gesto de concreto, de material palpable, una cosa que podamos tocar, oler, pero eso no habla por sí solo. A eso hay que preguntarle, hay que interrogarlo, hay que hacerlo hablar. Por eso nosotros tenemos esta idea de un repositorio, de un trabajo de fuentes compartido, porque con el mismo documento Tere le va a hacer unas preguntas y yo le voy a hacer otras preguntas, porque el foco que está poniendo Tere es uno y es distinto que el que estoy poniendo yo. Entonces el mismo documento nos dice cosas distintas. Esa pregunta es siempre una pregunta que no solo está guiada por el interés, sino que también está guiado por cuáles son los textos que nosotros leemos, el enfoque que le damos a nuestro trabajo singular de investigación, que después dialoga con el trabajo de los otros. Y como vos decías antes, ¿no? Esta sensación de movimiento continuo, donde la investigación no queda plasmada solamente ahí, y que hasta vos misma, mirando ese documento, podés hacerte otras preguntas en otro tiempo, ¿sí? En relación a eso, ¿qué preguntas están haciendo a partir de todo este recorrido? Para los que están del otro lado, yo tuve la posibilidad, después si en algún momento alguien lo requiere, sabe que se puede comunicar con las líneas y podemos ir pasando el documento muy lindo que hicieron con una data maravillosa, todo lo que pudieron recopilar de autores y autores y autores que han hablado sobre la profesionalidad, no solo como concepto, sino dentro de la misma carrera. Y algo que yo notaba al leerlos, ¿no?, era esto de poder ir haciendo historia mientras estoy siendo profesional de esto, ¿no? No estoy estudiando a mi vecino, me estoy estudiando a mí misma o a mí mismo. Y digo a mí misma, y lo dejo ahí colgando porque hay algo de lo femenino, ¿no?, en la profesión, que después si quieren lo charlamos. ¿Cómo es esto de ir estudiando al otro y estudiándome en este mismo movimiento, ¿no? Lo que llamaríamos dentro de la antropología esa otredad que empieza a ser el sí mismo. ¿Cómo es para ustedes estar mirando al otro y a la vez desde ahí ir conformando mi propia manera de ser profesional? Sí. Bueno, creo que es un desafío. También hay quienes por ahí, no sé, cuestionan como el hacer historia dentro de la misma profesión. Para nosotros es quizás una ventaja conocer particularidades de la profesión a partir de habitarla, de ser trabajadores y trabajadoras sociales. Quienes estudiamos nuestra propia historia creemos que hay una riqueza por quien habita de alguna manera la profesión que nos permite establecer quizás algunos diálogos con la recuperación de esa historia. Por la institución que transitamos. Digo, nosotros estudiamos también lo que es la Escuela de Servicio Social, se denominaba en ese momento, que con el tiempo se fue transformando y hoy esa carrera forma parte de la facultad. Creo que ahí hay una riqueza también de quienes formamos parte del colectivo profesional, me parece. Bueno, Gaby, ¿vos qué vas escuchando siendo profesional del área? No, me parece interesante la pregunta última por ser Gabriel. Esto, ¿no?, de contar un poco por qué esta carrera más femenina, digamos, ¿no? Hay más una presencia en este sentido predominante, podríamos decir, ¿no? Aunque en algún momento como que se empezó a ampliar, digamos. Si eso lo están también trabajando, en qué momento, por qué, digamos, que acompañó estas cuestiones que nosotros no estemos sumando más este tipo de... Otro de los mitos. Ajá. Digo, si bien Tere seguramente se puede explayar muchísimo en esta discusión, porque además fue parte de lo que ella trabajó para su tesina de grado. Digo,
Otro de los mitos es que empezó a ampliarse a la presencia de varones en los últimos años. En Santa Fe, y esto insisto en algo que dijo Tere así medio como entre líneas al principio, en Santa Fe, que no es lo mismo ni que en Entre Ríos, ni que en La Plata, ni que en lugares donde la formación católica predominó, por ejemplo, en alguna de las escuelas de Buenos Aires, en las que sí, en la escuela del Instituto de Cultura Religiosa Superior de Buenos Aires, sí la formación estaba limitada a mujeres. No pasó eso en Santa Fe. No solo que no pasó eso en Santa Fe, sino que hay un discurso del profesor Lavagna para la inauguración del ciclo lectivo del año 45-46, no me acuerdo, en donde él se dedica a fundamentar por qué es importante que se sumen varones a la formación y presenta un estudio de Estados Unidos, del que no da mucha data, pero que presenta datos sobre la desigualdad salarial y de condiciones de dirección de los programas de los varones con relación a las mujeres, y quizá al contrario de la lectura que haríamos hoy, de usar esta información para promover el ascenso de mujeres a lugares de dirección. Él decía, bueno, son los varones los que llegan, tienen que entrar más varones a la formación. Pero esto estoy hablando de los años 40. Pero, vuelvo a insistir en esto que decía Tere, esto no fue así en todo el país. Hubo particularidades. O sea, si uno estudia, no sé, La Plata, en donde la influencia médico-higienista fue muy fuerte, ahí estaba bastante claro que había una subordinación a la profesión médica ocupada mayoritariamente, casi exclusivamente por varones, y la visitadora de higiene era una profesión de mujeres. Pero ese no fue nuestro caso. Sí, para sumar como dato esto que decía Indy, el primer grupo de estudiantes que entra a la escuela en el año 1943 estaba conformado por 44 mujeres y había 2 varones. Digo, en esto de ir desmitificando, por supuesto que la profesión, desde esos primeros años hay una vinculación con ciertos estereotipos, con las tareas de cuidado, del vínculo con otros, que hay una cuestión de género que ahí ha estado desde sus inicios, pero eso... Digo, no es un único matiz que podemos tener para leer esta historia, sino que a partir de recuperar una cuestión, de una lectura más de cuestiones de género, encontramos esto que decía Indiana. Bueno, había profesores que ya hablaban de los varones en esta formación. Sí, es cierto, y que al analizar las cuestiones de género encontramos, por ejemplo, que el primer grupo de docentes eran varones, hasta que van asumiendo, sí, algunas mujeres. Lleva, por ejemplo, una de las primeras mujeres, Emma Guastavino, Teresa Villetti, que fue estudiante de la primera corte, se recibe y se suma como docente también. Los primeros directores fueron varones, hasta que ellas mismas que nombré anteriormente fueron como directoras, sí, también. Pero bueno, esta cuestión de género tenía estas matices. Sí, es algo que se sostiene hasta nuestros días, de que en su mayoría en la formación somos mujeres, pero bueno, los varones estuvieron también presentes desde esos primeros años, ¿no?, en la formación. Sí, y en diálogo con esto que dice Tere, las primeras mujeres, no todas asistentes sociales, pero las primeras mujeres que se incorporan también tienen altos estudios universitarios. Emma Guastavino era abogada y era doctora en ciencias jurídicas y sociales. Y fue la primera directora mujer. O sea, fue primero vicedirectora y después quedó a cargo de la dirección y fue la primera directora mujer. Selva Ucha era doctora en psicología. Me estoy olvidando ahora del nombre de la señora de Sánchez Riza, no me acuerdo el nombre, se me fue, pero ella era... doctora en ciencia política, bueno, una cosa parecida, porque ella tenía formación política. Entonces, bueno, hay ahí toda una... se había recibido en Rosario. Hay ahí una
trayectoria de estudios universitarios de mujeres que no era extendida, pero que estos casos particulares vienen a desafiar la lectura tradicional de que las mujeres no llegaban nunca. Sí, bueno, algunas mujeres llegaban. La pregunta, para seguir rastreando, nosotros todavía no trabajamos sobre eso, es ¿por qué ellas? ¿Qué hizo que estas mujeres pudieran doctorarse en un mundo de hombres? Sí. Seguramente con mucho esfuerzo y mucha lucha, digamos, como fue la historia de una de las primeras médicas en el país, digamos, Cecilia Grierson, cuando le toman el examen y la certifican, le dicen que, la aprobaban, digamos, era médica, pero que conste en acta que la consideraban como un ser inferior, digamos, que había llegado a ser médica, pero era inferior. En acta está. O sea, esto pasó bastante después, digo, entre Cecilia Grierson y Emma Guastavino. Pero digo, que tiene que ver con esto, digo, seguramente no ha sido fácil, digamos. Sí, pero es interesante pensar que Emma Guastavino tiene 4 hermanos. O sea, ella es la quinta de 4, de una familia de 5 hijos. Sus 2 hermanas mujeres se casaron y no estudiaron. Sus 2 hermanos varones estudiaron en la universidad. Ella es soltera. Y estudió. Entonces hay también ahí otros atravesamientos de mandatos sociales y demás que hacen que, algunas mujeres puedan estudiar y otras no. Sí, en el caso de Teresa también, Teresa Villetti, Ángela Teresa Villetti, que fue una de, como les decía antes, una de las que se recibió en la primera corte, con quien lleva el nombre del edificio de nuestra licenciatura también. Ella también, se dedicó a la formación, dio clases, fue directora también después de la escuela. Y ella también fue soltera. Hay cuestiones que ahí estamos estudiando respecto a las particularidades de su historia, de sus aportes y demás, pero bueno, en términos personales hubo, como decía Indiana, un interés por la educación, por la formación. Incluso ella en los años 50 tuvo becas en Estados Unidos. Estuvo en Estados Unidos haciendo formación becada también, en un momento donde quizás para la mujer no era lo esperado, que se dedique a la formación profesional, que viaje a Estados Unidos, a Puerto Rico y otros tantos lugares donde estuvo viajando. Entonces hay una cuestión ahí para ir leyendo también en términos profesionales y qué pasaba también en términos personales. Bueno, nos vamos a tener que ir a otro cortecito musical. Sí. Y ya venimos para cerrar. Tal cual. Si están del otro lado, bueno, espérenos un ratito, ya seguimos con Indiana y con María Teresa. Bueno, aquí estamos nuevamente en el último corte del programa Santa Fe en Clave de Ciencia. Y bueno, tenías una pregunta, Patricia. Sí, si se están sumando ahí, recuerden que estamos hoy con la visita de Indiana, ya le estoy cambiando el nombre, de Indiana y María Teresa, que nos vienen a compartir una gran experiencia que están teniendo en investigación en ciencias sociales, puntualmente la profesionalización que pudieron ir haciendo el recorrido sobre su propia carrera, que es de trabajo social. Y algo que veníamos charlando, por si no estabas ahí, veníamos hablando de algunos mitos que por ahí se pueden ir develando dentro de la investigación. Y me surgía esta necesidad de preguntarles, ¿no? Quien esté del otro lado quizás al nombrar trabajo social, asistente social, se puede imaginar algo, ¿sí? Y parte de esos imaginarios a veces tienen que ver con algunas acciones que pueden estar lejos de lo que la profesionalización implícita de la carrera es. Me viene esto, si viene el trabajador social o el asistente social, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿O qué pasa si no me dan la beca? Bueno, a partir de la investigación, ¿hay algo de estos imaginarios que ustedes pueden ir viendo, cómo desmitificarlos o desde dónde se van dando el origen o la causa de por qué socialmente se ha pensado o pensamos o imaginamos que esa es un poco la función del trabajador social? Sí, hay elementos para discutir esto y pienso en muchas cosas a la vez. Por un lado pienso en una función de control del uso de los recursos, del disciplinamiento social, de las formas aceptadas de crianza, de la imposición de ciertos valores morales que el Estado asignó a trabajo social
en sus distintos gobiernos, con distintas modalidades, con distintos formatos, y que eso forma parte del imaginario, porque además mucho de eso hemos hecho. No Tere y yo personalmente, sino hemos hecho como profesión. Sí, sí. Pero también hemos hecho un montón de otras cosas que no están visibilizadas. Y en ese sentido pienso en dos cosas que están investigando dos de nuestros compañeros. Uno de ellos que pone el foco en la provincia de Entre Ríos, por eso el CAIT se denomina en la última versión el litoral argentino, las demandas públicas del litoral en el litoral argentino. Nuestro compañero César pone el foco en la provincia de Entre Ríos, y ahí él investiga cómo se configuró la institucionalidad social de la infancia, en un periodo determinado. Y uno encuentra en sus aportes de investigación un interés estatal de combatir, por decir, no me sale otro término en este momento, pero por combatir la posibilidad de que haya niños delincuentes, niños abandonados, de luchar contra eso. Y eso se hizo sobre todo a partir de una institución primordial que fue el Patronato de la Infancia. Y ahí el trabajo social tenía un lugar asignado claro de control, para una política que era de control, en la que también participaban abogados, médicos, pero que se llevaron como otra parte de por ahí el que ejecutaba más concretamente era el trabajador social. Y que, es la cara visible para las familias. Claro. Exacto. Entonces, esto por un lado. Pero que no se puede analizar sin analizar la política en la que esa acción se inscribe. Porque junto con eso, las propias asistentes sociales, y ahí me voy al foco que pone otra de nuestras compañeras, que se llama Silvina Fernández, las colegas estaban preocupadas por superar esa institucionalidad vigente, por mejorar esa institucionalidad vigente. Entonces uno encuentra en las tesis una preocupación de las colegas por mejorar los procedimientos estatales, por hacer más amigables las instituciones para los niños institucionalizados, de mejorar las relaciones entre ellos, de abrir otras oportunidades de futuro para esos niños y niñas que estaban en las instituciones. Entonces, hacían las dos cosas las colegas, solo que esta última parte que estoy contando es la menos visible porque es la menos funcional a ese relato hegemónico. Sí, tendríamos mucho para charlar porque en este contexto de políticas públicas nacionales supongo que hay mucho para pensar qué rol se piensa en el trabajo social en esa política que se está pensando o que se piensa y se está ejecutando aparte, no es que solamente se piensa. Pero bueno, para ir cerrando un poco, si podemos contar a los oyentes esto de la investigación, por qué es importante. Y por qué es importante también en las ciencias sociales, digamos, porque parece ser que lo único importante es más relacionado a la investigación de la ciencia exacta, digamos, lo que uno puede demostrar y que parece que es más útil aparte, ¿no? Que descubre algo y dice esto es concreto y esto es lo importante, lo otro es chamullo, digamos, ¿no? ¿Cómo le podemos explicar esto, digamos, ¿no? A la comunidad? Sí, diríamos incluso ni siquiera a la ciencia exacta, a las básicas, al desarrollo tecnológico, al conocimiento rápidamente comercializable. Exacto. ¿Sí? ¿Podemos? Sí, a ver, nosotras... Perdón, sí. De hecho que ya lo venían diciendo ustedes porque es importante, estamos como para ir cerrando, digamos, nada más. Sí, a ver, creo que particularmente en el caso de nuestra investigación que es más histórica, nosotras buscamos recuperar no solo la historia de nuestra profesión, sino vincularla también con un contexto. Nosotras a partir de nuestras investigaciones buscamos recuperar lo que es un contexto social, un contexto político, y cómo eso hoy nos da herramientas también para poder pensar nuestra profesión y las cuestiones, las políticas sociales actuales, ¿sí? Y por qué no también a futuro, ¿no? Poder pensar esas políticas. La historia nos da muchas herramientas para analizar lo que está sucediendo hoy y qué cuestiones, ¿sí? Queremos que vuelvan a suceder y cuáles no.
Hoy en día, coincido con vos, Gaby, estamos en un contexto donde no solo la ciencia, la universidad en particular está siendo atacada por distintos lugares. Nosotras desde nuestro espacio y de nuestro trabajo también defendemos lo que es la educación pública, sí, lo que es la ciencia, que también abre posibilidades, ¿no? Cuántas posibilidades nos abre a partir de una universidad pública en nuestra sociedad, ¿no? Vuelvo a algo con lo que inicié, digo, nosotros tenemos muchos más elementos para discutir, por ejemplo, la adhesión a la Ley Federal de Trabajo Social a partir del conocimiento producido sobre la profesionalización de trabajo social en Santa Fe. Muchísimos elementos. Claro. Para plantear no solo la validez de la investigación en la formación de trabajo social, sino la rigurosidad teórico-metodológica, la rigurosidad técnica de trabajo social que va mucho más allá de la impronta religiosa o de una acción puramente moral, sino que tiene que ver con la promoción humana, con la justicia social, con la defensa de los derechos humanos, en los distintos tonos que esto adquirió a lo largo de los distintos momentos históricos, pero que es una constante. Totalmente. Por último, si yo quiero enterarme, digamos, de lo que están investigando, esta producción tan linda que están haciendo, ¿a dónde concurro? ¿Dónde puedo informarme? ¿Dónde puedo adquirir estos conocimientos que ustedes están produciendo? Bueno, a ver, nosotras estamos, como decíamos antes, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. También lo que hemos hecho, que no lo comentamos anteriormente, pero que es muy importante en esto de que hablamos también de educación y la ciencia, es comunicar lo que estamos produciendo. En ese sentido, nosotras, el equipo, cada 2 años tenemos eventos académicos donde vienen investigadores de todo el país, donde nos encontramos y compartimos, y a partir de esos encuentros salen publicaciones. Que en la página de la facultad está en lo que es... el centro, el nombre de la revista del Centro de Investigaciones. Sí, es la revista Papeles del Centro de Investigaciones, que es una revista de acceso abierto, que se puede llegar a través de la biblioteca virtual de la universidad, pero también a partir de la página de la facultad. Exacto. Hay un enlace para acceder, y hay publicados hasta el momento 3 dossiers que son producto de este evento que dice Tere, y que, bueno, como hace 2 meses tuvimos el 4º de los encuentros, para fin de año está convocado la presentación de artículos de esos investigadores e investigadoras que participaron, para que en marzo del año próximo se publique el 4º dossier. Es interesante eso porque no solo visibiliza nuestra propia producción, sino que se ha convertido en material de trabajo para docentes y estudiantes de distintas carreras, porque hay ahí una multiplicidad de voces, de historias regionales y locales que permiten enriquecer esto que también decía Tere al principio, una historia que había sido contada sobre todo en clave porteña, que es distinto el proceso de Buenos Aires al del resto del país, y en el resto del país hay una variedad enorme de procesos que tienen mucha relación con las historias locales, los gobiernos provinciales, las particularidades de cada región, ¿no? Bueno, y nosotros hicimos un pequeñito aporte también, ¿no? Lo dimos a conocer, aunque sea muy chiquitito, pero bueno, es la idea de que tenemos de este espacio justamente de alguna manera poder difundir, ¿sí?, en esto que se hace de investigación en Santa Fe. Así que hemos aportado un poquito y les agradecemos un montón que hayan venido. Gracias por la invitación. Si llegaste muy tarde y no llegaste a ver el programa entero, recuerden que queda en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, que es @Radio en la Mira, y si tenés alguna duda, algo para comentarnos, puedes comunicarte también por el WhatsApp 342-569-2563. Un agradecimiento enorme, y bueno, que siga viva la investigación y haciendo historia. Muchas gracias. Bueno, y Radio en la Mira, el 87.7, sigue con su programación habitual. Gracias y hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes.